Vamos a hacer una oración, hermano, para comenzar en esta tarde la palabra de Dios. Señor, te damos muchas gracias porque primeramente como creación nos deleitamos en adorarte, nos deleitamos en reconocer que tú eres lo mejor que nos ha pasado en nuestra vida, Señor, y gracias porque tú vienes y nos llenas con tu presencia en medio de este tiempo de adoración. Te pedimos que también bendigas el tiempo de la palabra de Dios, que edifique nuestras vidas, que traiga un consejo correcto para cada uno de nosotros, para poder modificar esas áreas que quieres que cambiemos, pero también para fortalecernos en medio de nuestras angustias. En el nombre de Jesús, amén. Les encargo un vaso de agua, por favor, a la gente de ahí atrás, y que no haya tanta gente ahí atrás y pueden pasar a sus lugares también. Y si me traen un vaso de agua, bueno, entonces pueden tomar sus lugares. Estamos viendo el tiempo, la temporada de los Salmos, y estamos viendo el tema de la adoración, de la alabanza. Entonces el pastor Juan recordaba la semana pasada que a veces definimos o dejamos ese tiempo de alabanza y adoración simplemente a venir a la iglesia y los domingos entonar unos cantos. Eso es una parte de la alabanza, gracias Gabriel, y la adoración. Un aplauso para Gabriel, que ayer se comprometió. Un soldado más caído en la guerra. Que Dios lo bendiga, lo ayude, le dé la sabiduría de todo el rey David, Salomón juntos, y todos los profetas y los apóstoles. Amén. No, felicidades a Gabriel y a Viri, que ayer ya se comprometieron oficialmente ante el civil, y es una bendición tenerlos aquí hoy. Dios los bendiga. Entonces la alabanza no se remite nada más a estar aquí en la iglesia. La alabanza, le voy a decir algo bien sencillo para que se le quede en su mente. La alabanza es interacción. ¿Qué es interactuar? Interactuar es cuando yo estoy con alguien enfrente, por ejemplo estoy con Oscar y estoy interactuando con él, de que córtame el pelo así, de que así ya no, de que vamos para acá, vamos a hacer esto. Eso es interactuar. Pero muchas veces pensamos que la alabanza nada más es estar aquí, pero es una interacción. Cuando usted lee los salmos, muchos de esos salmos o la mayoría es una interacción entre Dios y el Creador, entre Dios y la humanidad. Podemos ver los salmos imprecatorios. Usted no sabe qué significa esa palabra, pero los salmos imprecatorios, que hay muchos en la Biblia, es cuando David o el que estaba escribiendo estaba enojado con Dios. ¿Usted sabía que usted puede adorar a Dios incluso cuando está enojado? Porque puedes discutir con Él y decirle: Señor, esto que está pasando no me gusta, esto que estoy sufriendo no me gusta, ¿por qué lo permites? Y usted está interactuando con Dios, porque cuando usted está enojado y interactúa con Dios, aún a pesar de tu enojo, tú estás reconociendo que Dios es soberano sobre todas las cosas y que Él tiene el poder sobre tu vida. Entonces cuando usted interactúa constantemente con Dios, cuando usted aprende que eso es adoración, usted se va a convertir en un adorador. ¿Por qué? Porque cuando vayas ahí a la escuela en el carro y a lo mejor traes algún problema o algo bueno, vas platicando con Dios, vas interactuando con Él. Eso es adoración. Estás en tu trabajo y tienes alguna situación que resolver: Señor, ayúdame con esto de mi trabajo, quiero que tú me bendigas más en mi trabajo, que me des la sabiduría para ser responsable. Usted está interactuando con Dios y lo está adorando. Entonces hoy vamos a ver el Salmo 34, y es una interacción del rey David con Dios en medio de una situación que él pasó. Y a esta predicación yo le intitulé Alabando en todo tiempo, porque es necesario que el cristiano aprenda a adorar y alabar a Dios en todo tiempo, en cada minuto de su vida. El Salmo 34 es el que vamos a estar observando, hermanos. Si trae su Biblia, del versículo 17 al 20. Le voy a dar un espacio para que lo busque. Algunos andamos medio desvelados ayer tuvieron la celebración ahí en Carique. Después del civil nos fuimos para Carique y estuvimos un rato celebrando con Viri y Gabo. Algunos nos enfermamos poquito, pero ya aquí andamos predicando. Ya me tomé un Alka-Seltzer. Es que comimos mucho, había mucha comida, muy rica. Bueno, dice la palabra de Dios en el Salmo 34, 17 al 20: claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Fíjese qué bonito está este salmo: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas que son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová.
Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. ¿Cuántos han pasado por alguna angustia? Que me levante la mano, algún problema. Pues yo digo que prácticamente todos, y el mismo salmista lo reconoce. Muchas son las aflicciones del justo. Aquellos que predican la teología de la prosperidad, de que los que buscan a Dios no tienen problemas, no sé dónde dejaron el Salmo 34, yo creo que lo arrancaron de su Biblia, pero aquí la Biblia me dice: muchas son las aflicciones del justo. Este Salmo de David comienza con una declaración que me encanta, poderosa, en el primer versículo, y dice: bendeciré al Señor en todo tiempo, no cesará mi boca de alabarlo. Entonces aquí podemos aprender un principio: la boca es un instrumento para alabar al Señor. Muchas veces de la semana hablamos más cosas malas razones, nos peleamos y abrimos la boca y levantamos la voz. Pero cuando Dios dice: abre tu boca para alabarme, nuestra boca está cerrada. Nuestra boca ni siquiera puede moverse. ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados a que de nuestra boca salga todo lo contrario a lo que es una alabanza a Dios. Por eso cuando usted venga a la casa de Dios, abra su boca. Yo sé que Dios puede leer su mente, yo sé que Dios escucha su mente, pero Él se goza cuando su pueblo abre la boca y le dice: Señor, yo te adoro porque tú eres bueno. Él se goza. Es lo mismo con su esposa sabe en su mente que usted la ama, pero ¿a poco no le gusta que le diga: amor, te amo? ¿No les gusta, mujeres? Pues nadie levantó la mano, aquí son más frías, gracias a Dios. Se crean, no. Es lo mismo con el Señor. Y en el primer versículo declara David: bendeciré al Señor en todo tiempo. Y ahorita que vamos a estar desarrollando este pasaje, vamos a ver qué tiempos estaba pasando David. Y a pesar de eso, su boca salió una alabanza para el Señor Jesucristo. Por eso dice aquí, podemos estar aquí cantando todos juntos, y el director de la alabanza, que en este caso hoy fue Mike, puede exclamar a gran voz: bendeciré al Señor en todo tiempo. Y la congregación puede decir: amén. O la congregación se puede quedar así como: pues, ¿qué está diciendo este loco? Pero la verdad es que cuando estamos pasando una situación de angustia, una situación difícil, esa situación te lleva a entender en verdad lo que la Biblia dice. Te lleva a comprenderlo más allá de un tiempo de alabanza en la iglesia, porque entonces la Biblia se hace real en mi vida. La Biblia se hace palpable en mi vida. Y yo quiero poner una ilustración. Yo la conté hace como un año. No quiero parecer ya como los pastores viejos que repiten las mismas ilustraciones, pero la considero necesaria porque en medio de esa situación que yo pasé, yo hice un compromiso de siempre alabar al Señor. Yo tenía como 18 años, 19, hace algún tiempo ya. Y yo venía de la prepa, mi mamá se acuerda, estábamos en la cocina. Y me acuerdo que yo llegué a la cocina, estaba comiendo bien a gusto, era líder de jóvenes, todo bien en mi vida. Y de repente cuando yo estaba pasando por un tiempo de mucho estrés. No me estresen, por favor, hermanos, no se crean. Estaba pasando en un tiempo de mucho estrés. Y de repente se me paralizó toda la cara, la mitad del cuerpo y todo el asunto. Y yo estaba en la cocina y me asusté mucho. Me fui corriendo al baño, y cuando me fui al baño recuerdo que lo primero que hice fue hincarme. Y le dije esto al Señor: Señor, todos los días de mi vida te voy a alabar. Estaba asustado. Y eso fue lo que le prometí al Señor. Y yo lo prometí: todos los días de mi vida te voy a alabar. Entonces ya venimos aquí al Hospital Palmore, me checaron, pero me dijeron: usted necesita un estudio más serio, necesita un estudio del cerebro. Descubrimos que tiene un coeficiente demasiado alto. No se crean. No se crean. Dijeron: necesitamos checar tu cerebro. Entonces ya me metieron a una máquina. No sé si alguien de ustedes los han metido, que te meten así como si estuvieras en el espacio, y es una rueda. Bueno, me metieron ahí. Cuando me metieron ahí, dice el doctor: bueno, vamos a esperar el dictamen. Esperemos que no sea un tumor, que no sea nada malo en tu cerebro, pero en 3 días te vamos a dar ese dictamen. Esos 3 días para mí fueron días muy largos. Fueron días de angustia para mi vida. Y peor aún, hermano, que en esos días, y suele pasar para que no se sienta, cuando uno está enfermo nadie lo visita. ¿Le ha pasado? Cuando uno está en la cama muriéndose, nadie lo visita. Así que no diga: no, los hermanos no me quieren, el pastor no me quiere. No, sí lo queremos, pero a veces pasa eso. A mí también a veces no me visita nadie. Y en esos días no me visitaba nadie.
En esos 3 días de espera estaba en mi cuarto, estaba triste, estaba frustrado, estaba sentido con Dios. Y en eso yo tenía la Biblia en un lado en la cama, no la había leído en esos días porque estaba sentido con Dios. Pero cuando abrí la Biblia, la abrí precisamente en el Salmo 34, hace muchos años. Y cuando comencé a leer este salmo, cada palabra de ese salmo, hermano, cada verso, cada letra de ese salmo se hizo real en mi vida. Me lo habían predicado en otras veces, lo había escuchado, pero cuando estuve pasando por un momento de angustia, las palabras de Dios tomaron forma en mi corazón. Por eso cada vez que tengo la oportunidad de adorar a Dios lo hago. Esté una persona, estén 10 en el culto, esté tocando Hillsong, esté tocando cualquier grupo, esté un hermano con una guitarrita, yo siempre quiero alabar a Dios. Porque en ese momento de angustia entendí esta palabra que viene en el Salmo 34. ¿Por qué? Porque Él me ha librado de mis angustias, porque Él ha sido bueno y fiel siempre para conmigo. Pero yo lo entiendo porque esa palabra se hizo real a través de una situación. Y yo lo que te quiero decir es que con esto que te estoy contando es que cuando tú estés pasando por una situación, aprende a que la palabra de Dios se haga real en tu vida. Cuando tengas un problema con tu matrimonio, aprende que la palabra de Dios se haga real en tu vida. Y no es porque Gabo está aquí, sino que todo lo que dices es para mí. Cuando tengas problemas con tus hijos, que la palabra de Dios se haga real en tu vida. Cuando tengas situaciones en tu trabajo, de enfermedades, que la palabra de Dios se haga real en tu vida y te vas a convertir en un adorador. Y vamos a ver cómo David aprendió esto. El primer punto, David entendió que debía alabar a Dios en todo tiempo porque Dios lo escucha. Debemos de alabar a Dios porque Él nos escucha en medio de todo tiempo. Dice el versículo 17 del Salmo 34: claman los justos y Jehová los oye. Qué gran declaración. Y los libra de todas sus angustias. El contexto en el cual David escribe este salmo, usted recuerda que David se le ungió para que fuera rey aproximadamente a la edad de 17 años. Fue el profeta Samuel y le dice: tú vas a ser el rey de Israel. El problema es que cuando a él se le dice que él iba a ser el rey, había otro rey. Era el rey Saúl. Entonces David pasa un proceso de aproximadamente 20 años. Primero va y mata a Goliat, y luego después toca en la casa del rey, en su casa le toca el arpa para espantar a aquellos demonios que lo atormentaban. Pero en eso el rey se enoja porque se da cuenta que David tiene algo, y era la presencia de Dios. Dice: este me va a quitar mi lugar, e intenta matarlo. David duró casi 20 años escapándose del rey Saúl, hasta que el rey Saúl pues lo mata a los filisteos o se suicida a él, como viene ahí en la Biblia. Entonces durante esos 20 años David estaba escondiéndose en montañas, estaba escondiéndose en desiertos de aquí para allá, y un día se cansa y él dice: voy a unirme a mis enemigos. ¿Quiénes eran sus enemigos? Los filisteos. Dice la Biblia que él fue con el rey de los filisteos y empezó a vivir ahí. Es como si usted va y se pelea con alguien y luego a las 2 semanas le dicen: ¿me dejas vivir contigo? David había matado a muchos filisteos. Dice la Biblia que hasta se le hizo una canción que decía: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Se refería a los filisteos. Entonces, cuando David se va a vivir con los filisteos, hay un problema, que lo reconocen y van y le dicen al rey: hey, rey, ¿cómo permites que aquel que nos mata, aquel que nos está derrotando una y otra vez en la guerra, lo tienes viviendo entre nosotros? No podemos permitir eso. Y dice la historia en 1 de Samuel 21 del 10 al 15, y dice que él huyó de la presencia de David y que él se fue a vivir con los filisteos, con el rey Gad. Pero dice que en ese tiempo que David vivió ahí, que aproximadamente fueron 2 años, que David cambió su manera de comportarse delante de ellos. Y fíjese, y fingió ser un loco. Y dice la Biblia que él escribía en las paredes, rayaba. ¿Sabía que el grafiti no es nuevo? Roma es la ciudad más grafiteada del mundo. En el Imperio Romano, cuando a usted no le gustaba el emperador, usted hacía un grafiti en contra de ese emperador.
O sea, el graffiti no es nuevo para todos los que fueron cholos. Entonces David empieza a grafitear las paredes de Laquis, la ciudad donde él estaba haciéndose loco. Dice que se dejó crecer la barba, que se dejó el pelo greñudo, que la baba caía por su boca, que se comportaba como un idiota. Así es la palabra que dice en el original. Y dice que de esta forma el rey dijo: bueno, sí, David está aquí entre nosotros, pero pues está loco, ¿qué le vamos a hacer a un loco? Y de esta forma David pudo sobrevivir 2 años ahí. Y Dios lo libró de que los filisteos lo asesinaran. En medio de este tiempo de angustia, de temor para David, en una tierra que no era su tierra, lejos de su familia, rodeado de sus enemigos, en todo eso, David escribe el Salmo 34. Y es el que usted y yo vamos a desarrollar. David sufrió, pero igual, hermano, trayendo este pasaje a nuestro tiempo, el pueblo mexicano es un pueblo que ha sufrido a través de toda su historia. Los mexicanos tenemos sufrimiento en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque hemos pasado guerras de independencia, hemos pasado guerras de reforma, guerras contra los americanos que siempre han hecho lo que les da la gana con nosotros, con México. Hemos pasado guerras contra Francia, revolución entre nosotros mismos. La revolución mexicana, nos estábamos matando entre los mexicanos. Eso es algo terrible. Y un sinfín de cosas más crearon en el mexicano la cultura del sufrimiento y la angustia. Por eso, por ahí dice una historiadora que los corridos cuentan lo que los periódicos no contaron. Los corridos de la Revolución Mexicana dicen todo aquello que el mexicano ha sufrido. Usted escucha un corrido y no es algo que le va a causar felicidad. Por eso los alcohólicos lo ponen, porque están ellos depresivos, ponen sus corridos y es pura depresión también. Les alimenta su depresión, porque eso es la cultura del mexicano, una cultura de sufrimiento. Y luego se acaba la revolución y pasamos por un proceso de paz en México. Pero ahora en México, lamentablemente, desde hace unos 20 años empezamos con una crisis tremenda desde el 94. Y usted ve los periódicos, crisis, ve las noticias, crisis, ve que sus vecinos cuentan acerca de que no tienen dinero, de que son pobres, de que no hay desempleo, que la gasolina sube. Y todo esto, a todo esto se aúna la guerra del narcotráfico, que eso también ha traído angustia para muchas familias, aún dentro de la iglesia. Y como hijos de Dios, de todas estas situaciones no estamos exentos. Incluso hay situaciones particulares en su vida que no es ni el narco, que no es ni la guerra, que no es ni la crisis, sino situaciones personales que a usted lo están preocupando en este momento. Situaciones personales que a usted le traen angustia en este momento y su corazón está sufriendo. Pero a diferencia del mundo, nosotros tenemos a Dios de nuestro lado. Y Dios nos escucha, porque los justos podemos clamar a Dios con toda nuestra confianza. Dice el pasaje: clama a los justos. ¿Quién es un justo? Para que clame a Dios, un justo es una congregación de personas fieles. Un justo es una persona quebrantada de corazón. Un justo es un pobre en espíritu que reconoce su necesidad de Dios en medio de todo lo que está pasando. Más allá de ser una persona perfecta, más allá de ser una persona sin pecados, un justo es una persona que reconoce que solamente Dios puede librarlo de la situación en la que está. Yo puedo clamar a Dios. Usted puede clamar a Dios y lo escucha. Y no solamente lo escucha, lo libra de sus angustias. Si usted tiene una angustia, es Dios, aquel poderoso creador del universo, el único que lo puede librar. Dice el versículo 6 de este mismo salmo: este pobre, David, cuando estaba ahí como un loco, este pobre clamó y lo escuchó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Él reconociendo que era pobre, que tenía necesidad de Dios. Usted y yo debemos de hacer lo mismo. En 1 de Pedro 3:12 dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Nunca piense que Dios no lo escucha. Nunca piense que Dios lo ignora,
Porque cuando usted se acerca a Dios con un corazón contrito y humillado, Dios desciende y lo escucha, y escucha su necesidad, escucha su clamor. Dice la Biblia en Éxodo, en el capítulo 2, que el pueblo de Israel estaba en esclavitud, que el faraón que conocía de ellos y toda aquella generación que José había estado liderando había muerto, y se levanta un nuevo faraón que no conoce al pueblo de Israel y los pone de esclavos y los pone a humillarlos, a construir bloques, a construir adobes para construir las pirámides, y ellos estaban cansados de eso. Y dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel clamó a Dios, y dice la Biblia, y oyó Dios su gemido. No solamente era una oración, sino que el pueblo de Israel gemía. Tú has llegado a gemir, has llegado a estar en una situación tan crítica en tu vida que ya no es una oración, sino que es un grito a Dios. Tal vez sí, tal vez no. El pueblo de Israel gimió a Dios, y fíjese lo que dice la Biblia: y se acordó Dios de su pacto. Dios no olvida. Nosotros podemos traicionar a Dios, nosotros podemos traicionar a nuestros amigos, nosotros podemos traicionar a los seres que nos aman, pero Dios nunca te va a traicionar, porque Él no olvida el pacto que hizo una vez contigo. Por eso dice la Biblia, aunque tú seas infiel, Él permanece fiel, porque Él sabe que nosotros somos humanos. Él sabe que nosotros fallamos constantemente. Él sabe que nosotros decimos sí y después con nuestros actos decimos no. Pero Él dice, yo nunca te voy a decir no. Yo siempre voy a ser fiel al pacto que hice contigo, y ese es Dios, y al Dios que creemos y al Dios que seguimos. Y dice el versículo: y miró Dios a los hijos de Israel, y Dios los tuvo en cuenta. Dios siempre te toma en cuenta cuando tú tomas un tiempo para platicar con Él. Él nunca se olvida de tus palabras. Él siempre está atento a tu oído, aunque seas un niño, aunque seas un adolescente, aunque seas un anciano. Dios siempre escucha tu oración. ¿Estás pasando por un problema? ¿Tienes alguna necesidad? Clama a Dios, que Él sea el primero que sepa todo lo que tú estás pasando. Que no sea tu vecino, que no sea tu mejor amigo el primero que sepa qué estás pasando, incluso que no sea el pastor el primero que sepa qué estás pasando. Cuéntale todo a Dios, porque Él te escucha mejor que nosotros. Incluso yo a veces he tenido preocupaciones, he tenido problemas, y digo, voy a buscar una persona que me oriente. Y le llamo, ¿sabe qué, hermano? Ayúdeme con este problema, necesito un consejo. Y voy con ese hermano y me doy cuenta que él no está interesado en escucharme. O he ido con amigos, hey, estoy pasando por esto, ayúdame, y él está con el celular. O él tiene otros problemas más grandes que los míos. O él tiene una situación por la cual él no me puede poner atención. Pero con Dios nunca te va a pasar eso. Con Dios nunca vas a atravesar de que no te va a poner atención, de que te va a ignorar. Él siempre está dispuesto a escucharte. Por eso David, cuando estaba pasando esta situación, él clamó a Dios. Y él dijo, Dios, ayúdame, porque estoy en medio de una situación tan difícil. Y en medio de esa situación, David no solamente le dijo ayúdame, sino que le dijo te alabo, porque tú eres Dios, porque tú vienes y me ayudas en medio de todas mis situaciones. Por eso, cuando esté pasando por una situación difícil, usted no solamente le pida a Dios, no sea un puro pedir y pedir, sino dile, Señor, gracias porque me escuchas, porque ese es un privilegio que la gente que no conoce a Dios no lo tiene. Aunque ellos digan, ay, que Diosito me ayude, no los va a ayudar, porque no los puede, los escucha, pero Él viene y está cerca de los justos. Por eso el segundo punto dice, lo alabo porque está cerca. Dios no solamente te escucha, sino que Dios está cerca de ti. Dice el versículo 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Dios no solamente te escucha, Dios está presente en tus angustias, en tus problemas. A la verdad sabemos que Dios está en todos lados, pero no en todos lados se deja sentir. Tomás de Aquino, un gran teólogo, me gusta la forma que explica la omnipresencia de Dios. Dice, la omnipresencia de Dios significa que Dios está en todos lados,
pero que Dios le da un sentido de pertenencia en todos los lugares donde Él está. Dios está a un lado tuyo, no solamente para que digas, aquí está Dios. Dios está a un lado tuyo porque Él es tu Padre y tú eres su hijo. Te ha dado un sentido de pertenencia, vales mucho para Él, te ha dado una identidad, te ha dado una razón de vivir, te ha dado un propósito. Es el sentido de localidad y de identidad que explica Tomás de Aquino. Que Dios está en todos lados, pero que a pesar de que está en todos lados, solamente con aquellos que claman a Él se hace sentir y los fortalece y te levanta y te restaura y te abraza. Eso es algo especial. Eso es algo que tienes que valorar como hijo de Dios y darle gracias cada vez que estás pasando por alguna situación difícil. Y esto es complicado porque esto es como un espejo. Y quiero poner esta ilustración de un espejo porque en la semana mi mamá anduvo muy atareada ayudando a Gabo en la decoración de su reunión de matrimonio, que quedó muy bonito, por cierto, madre. Y nosotros tenemos un espejo en la sala. Y yo siempre que voy a salir, pues ya me alisto. Pero mi última mirada para ver cómo quedé, si traigo un pelo por acá, o si ando muy greñudo, o traigo por aquí un cilantro, ¿verdad, Luis? Pues llego al espejo de la sala y me veo y ya me voy. Entonces mi mamá, como lo usó para la boda de Gabo, lo tapó, pero yo no me había dado cuenta. Entonces ya me iba a salir ese día, yo ya según iba muy guapo, y llego y me paro enfrente del espejo y el espejo estaba tapado. Entonces no me pude ver, pero nunca había experimentado esa sensación, porque siempre ese espejo estaba ahí para mí. Pero ese día estaba tapado y sentí raro de no poder verme en ese espejo. Y pensé algo, a veces yo pienso cosas ñoñas y las investigo y dije, bueno, ¿cuánto tiempo duró la humanidad sin tener un espejo? ¿Cómo le hacían las mujeres de hace 6,000 años, 5,000 años para verse y arreglarse? Los hombres. Entonces me puse a investigar y los primeros espejos se inventaron hace 4,000 años, espejos de bronce, y se me hizo raro. Pero ¿a qué vengo con esto? Que así es la Biblia. La Biblia es un espejo que cuando voy a ella puedo ver tantas cosas para mi beneficio. Y si yo no voy a la Biblia, yo estoy desaprovechando ese gran espejo que tengo. La Biblia me ayuda a creer, me ayuda a crecer. La Biblia es un espejo que me ayuda a corregirme. La Biblia es un espejo que me ayuda a ser más como Dios. Pero si no voy a ella, pierdo el gran beneficio de ser cada día más a la imagen de Dios, de corregir mis detalles que no le agradan a Dios. Por eso cuando voy a la Biblia y leo versos como este que dice, Dios está cerca de los quebrantados, digo, wow, gracias Señor, porque está cerca de mí. Pero si yo no fuera a la Biblia me perdería esta bendición. Y cuando yo estaba enfermo ahí postrado, esperando esos 3 días para que me dieran el resultado de mi cerebro, yo abrí la Biblia y cuando yo me sentía tan solo porque mis amigos no me visitaban, yo leí, Dios está cerca de mí. Eso fortaleció mi vida tremendamente, aunque no me visitara nadie. Y esto es lo que hace la Biblia cuando nosotros vamos a ella. Hay un hombre que el siglo pasado predicó en el Tíbet. Ahí hay una película que me gusta mucho que se llama 7 años en el Tíbet. Los que no la han visto, está muy padre, es un clásico. Bueno, este hombre se llamaba, porque ya se murió, Undar Singh. Un hombre que predicó en el Tíbet a principios del siglo pasado. Él escribe estas tremendas palabras cuando estaba en medio de su tortura, cuando lo tenían encarcelado. La presencia de Jesús siempre me trae una asombrosa paz, sin importar cuál mala sea mi situación en que esté. Cada vez que estaba en prisión, Él estaba ahí para mí. Transformaba mi cárcel en un cielo y las cargas se convertían en bendiciones. Hay muchos cristianos que no sienten su presencia como algo real, porque para ellos Jesús solamente se encuentra en su mente y no en sus corazones.
Solo cuando alguien rinde su corazón a Jesús, entonces puede encontrarlo. Te digo una cosa, hoy vivimos en un tiempo que no estamos en una cárcel, que a nosotros el gobierno nos deja tener una iglesia y predicar libremente, pero a veces tenemos un vacío tan grande en nuestros corazones a pesar de tener una libertad para poder adorar a Jesús. Y personas perseguidas por predicar el evangelio en otras partes del mundo sienten la presencia de Dios con ellos porque se ha hecho real Jesús en sus vidas. Necesitamos que Jesús se haga real en nuestras vidas, que cuando estás ahí en tu casa la presencia de Dios te llene, te fortalezca, que cuando vayas camino al trabajo tú puedas decir: yo iba camino al trabajo, iba platicando con Dios y tuve que orillar el carro porque empecé a llorar porque sentí su presencia. A eso necesitamos volver como hijos de Dios, que algo pase en nuestra vida diaria, no solamente los domingos. ¿Por qué? Porque Dios no puede resistir un corazón quebrantado y contristado. Se mantiene accesible a los quebrantados de corazón. Él es el único que puede rescatarte. Él es el único que puede cambiar tu situación, por muy terrible que ésta parezca. No sé si usted ha visto esos programas que rifan o sortean para que tengas una cita con tu artista favorito. ¿Lo han visto alguien? Que vamos a poner un ejemplo: Maluma. Vamos a sortear una cita romántica con Maluma y ahí está la gente llamando, ahí está la gente endiosada para tener una cita con él. Nosotros, para tener una cita con Dios, solo tenemos que abrir nuestro corazón y decirle: Señor, necesito de ti, necesito de tu presencia, necesito de tu Espíritu Santo. Y lo más interesante es que Cristo dejó su gloria para estar con nosotros. Dejó el cielo, dejó todo lo que tenía allá, y no solamente para estar cerca de nosotros, sino para estar dentro de nosotros. Por eso cuando Jesús va a ascender, en Mateo él dice: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios no solamente está contigo en tus buenos momentos, sino todos los días de tu vida hasta el fin del mundo, porque para eso Él vino a la tierra, para después Él ascender y a través de su Espíritu Santo estar todos los días con nosotros. Hay personas que son muy especiales para nosotros. Todos tenemos a alguien que consideramos especial para nosotros, y a veces nos sentimos solos. Por mucho que Meli y Mike se amen y que quisieran verse 24/7, o sea 24 horas 7 días a la semana, no pueden. Y hay situaciones que a veces tal vez Meli está pasando por una mala situación, pero ella está en San Juanito, y por más que quiera, pues no puede tener cerca a Mike, o usted no puede tener cerca a esa persona que ama. A veces no lo podemos hacer, porque a veces o estamos de viaje, o estamos lejos, o tenemos responsabilidades, pero Jesús siempre está ahí para ti. Él no te va a decir estoy de viaje, Él no te va a decir estoy enojado contigo. Él siempre está ahí para ti. Por eso el rey David, por eso los grandes hombres de Dios lo entendieron y adoraban a Jesús, porque decían: Él está cerca de mí. Por eso lo debes de adorar, porque Él está junto a ti. Él no te desampara, Él no te deja, Él no te abandona, sino que Él está constantemente a tu lado. Por eso cuando te sientas solo, clama a Él de todo tu corazón y dile: Señor, en verdad te necesito cerca de mí, necesito experimentar tu presencia. Y por último, David alabó a Dios porque lo libró de todos sus problemas. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Y esto es una verdad poderosa. David, un hombre que se le había prometido ser rey, un hombre que había matado a Goliat, un hombre que era justo, hasta ese momento era muy justo, un hombre que era bueno, un hombre que amaba a Dios, estaba sufriendo, estaba haciéndose pasar por un loco para que no lo mataran. Y David llegó a pensar: si tú me dijiste que iba a ser rey, si tú me dijiste que si yo te amaba, tú me ibas a poner en un trono, ¿por qué estoy aquí pasando por esta situación?
Y muchos de nosotros podemos estar pasando por lo mismo. Señor, si yo te amo, Señor, si yo te sirvo, Señor, diría Oscar, si yo diezmo, Señor, si yo soy fiel a ti, ¿por qué estoy pasando por esta situación? Y no lo hemos podido preguntar. ¿Por qué, Señor, si yo te sirvo? Señor, ¿por qué si yo creo en ti, si yo predico, si yo cumplo en la iglesia? ¿Por qué estoy pasando por esto? Y todos podemos hacernos esta pregunta. Incluso muchos de nosotros puede que hayamos tenido más sufrimientos, más aflicciones que los que no son cristianos. Pero te digo una cosa, tus problemas tienen un límite y es esta vida. Por eso el rey David, cuando dijo: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Le digo una cosa, no significa que en esta tierra va a ser librado de todo. David estaba apuntando a Cristo, a la vida eterna. Cuando usted acabe su vida en esta tierra, todas sus angustias, todas sus aflicciones se acabarán. Y los problemas de los injustos, de ese vecino que tiene usted, que a lo mejor es borracho, que a lo mejor le pega a su señora y trae una trocota del año y tiene una casota, esa persona, cuando él muera, sus problemas apenas van a comenzar. Esa persona puede que haya tenido mucho en esta vida, pero en cuanto él muera, va a pasar a un tormento por la eternidad. Por eso muchos malinterpretan este pasaje y piensan que Dios tiene la obligación de librarnos de todas las cosas que pasamos. Pero le digo una cosa, ni siquiera a su propio hijo lo libró de la muerte, mucho menos tiene una obligación con nosotros de librarnos de todas las cosas que pasamos. Porque Él es Dios y Él es soberano. Hace unos tres semanas vino un predicador aquí a ministrar a los líderes y nos ministraba algo que se me quedó. Y si Dios te dice que no, ¿qué vas a hacer? Y si Dios no te libra de la enfermedad, ¿qué vas a hacer? Y si Dios no te libra de la muerte, y si Dios no te libra de un proceso de escasez, ¿qué vas a hacer? Adorarlo, alabarlo porque Él es Dios. Por eso David estaba apuntando a Jesucristo de la cruz, porque en Cristo fuimos librados de todas nuestras aflicciones, porque en Cristo fuimos librados de todas nuestras situaciones, porque Cristo pagó por todos nuestros pecados, pagó por nuestras enfermedades y pagó por nuestra muerte, para de esta forma al terminar nuestros días estemos por la eternidad gozando con Él. Y ahí no habrá más dolor, no habrá más tristeza y no habrá más enfermedad. Recuerda que Él sufrió la peor angustia para librarnos a nosotros de la angustia eterna. Él sufrió de dolor para que nuestros corazones sean sanados. Él llevó toda enfermedad para que nosotros seamos sanos. Dios es bueno y nos libra de infinidad de cosas aún en esta tierra. Nos ha sanado de enfermedades, yo puedo ser testigo, me ha guardado de la muerte en algunas ocasiones y por eso yo le alabo y lo adoro y te puedo asegurar que a ti te ha librado muchas veces y ni cuenta te has dado de la muerte. Te ha sanado de enfermedades, te ha provisto cuando tienes escasez. ¿Por qué? Porque Dios siempre está al pendiente de sus seguidores. ¿Por qué no nos ponemos de pie, hermanos?